Hola, nos satisface saber que continúas con nosotros en este ejercicio de formación virtual, donde nos proponemos demostrar que la voz sale del alma. En sesiones anteriores hemos venido comprendiendo cómo se produce físicamente el fenómeno de la voz y cómo la respiración es una acción fundamental del aula. De esta manera, hemos articulado cuerpo y voz como dos elementos inherentes. El día de hoy veremos dos nuevos conceptos, dicción y proyección. Bienvenidos. Hemos aprendido, como diría el maestro Eugenio Barba, que nuestra voz es la prolongación energética de nuestro cuerpo. Si desarrollamos la capacidad de conducción de esta energía en el espacio, posibilitamos que nuestra voz se convierta en acción que penetra al espectador. Nuestro cuerpo es la parte visible de la voz, y la voz es el cuerpo invisible en el espacio. Un gran actor ni es un piano ni es un arpa, ni es un clavicordio, ni es un violín ni un violonchelo. No posee acorde propio, sino que toma el acorde y el tono que conviene a su partida, y sabe prestarse a todas. Tengo una opinión muy elevada de lo que es el talento de un gran actor. Es un hombre difícil de encontrar, poco corriente y quizás aún más grande que el poeta. ¿Qué entendemos por dicción? La manera de expresarse de cada persona se conoce como dicción. La dicción es la forma de emplear las palabras para formar oraciones. Cuando una persona pronuncia cada término de manera clara, realiza la acentuación correctamente y utiliza las pausas apropiadas dentro de cada oración, podría afirmarse que tiene buena dicción. La dicción es expresiva, matizada y colorida. Veamos el siguiente ejercicio. Lectura del texto de Porfirio Barbajacó, Miguel Ángel Osorio, poeta colombiano. Recuérdese que no soy un moralista del amor ni de nada, que solamente soy un poeta que ha compuesto tragedias universales en forma de un arte refinado. La capacidad de expresar justa, sobria y musicalmente la pena humana. La unidad interna del libro me interesa mucho más que todo el tumulto de la historia. No quiero ser un moralista, me conformo con ser un ruiseñor equivocado. En este ejercicio observamos dos características importantes que intervienen en este proceso. Uno es la articulación, que se refiere a la pronunciación clara y nivelada de las vocales y consonantes, sílabas y palabras. Es lo que da a las palabras claridad y nitidez. Al trabajo sobre las consonantes y su buena pronunciación se llama articulación. 2. Vocalización, que se refiere propiamente a la emisión y pronunciación exacta de las vocales. Miremos nuevamente el ejercicio. Ahora bien, hechas varias lecturas del texto de Porfirio Barbajacó, le corresponde a usted hacer un análisis concienzudo dónde están las vocales y las consonantes, para poder así emitir un mejor texto y que el texto salga desde el alma. Aquí procedemos. Recuérdese que no soy un moralista del amor ni de nada, que solamente soy un poeta que ha compuesto tragedias universales en forma de un arte refinado. La capacidad de expresar justa, sobria y musicalmente la pena humana. La unidad interna del libro me interesa mucho más que todo el tumulto de la historia. No quiero ser un moralista, me conformo con ser un ruiseñor equivocado. Ahora, teniendo en cuenta los conceptos antes vistos, inténtalo tú en casa con la siguiente lectura. Debes leerla correctamente en un tiempo no superior a los 20 segundos. Es importante que grabes todo el proceso para que te escuches y hagas un buen registro del taller. Cuando creo que leo y leo lo que creo, comienzo creyendo que creer que leo bien es una creencia poco creíble, porque creciendo creí posible lo que alguna vez creería, pero una vez crecido creo imposible lo que antes creía. Es por esto que hoy creo que lo que creo que leo es poco creíble y finalmente increíble para creerlo. Ahora es tu turno.
Cuéntanos qué tal te fue, qué tal te pareció el ejercicio, ¿te pareció fácil, te pareció difícil? ¿Será que terminaste en el tiempo estipulado? ¿Cuántos errores de vocalización o de articulación percibiste? ¿Cuántas pausas hiciste donde no debías? ¿Cuántas palabras cambiaste o cuántas palabras repetiste? ¿Cuántas veces tuviste que grabarte para hacer el ejercicio? Envíanos tu registro junto con tu autoevaluación. Ahora vamos con el concepto de proyección. Proyectar la voz no significa hacer fuerza para que el sonido salga, aumentando el gasto de aire. Implica manejar convenientemente la energía corporal, la ubicación de la voz y especialmente las variaciones de presión sonora dentro del texto. Una articulación precisa también contribuye a la proyección. Para hacer más audible el mensaje, resulta conveniente trabajar sobre las variaciones de intensidad que marca el ritmo de los textos. Grotowski concede gran importancia a la conducción de la voz. La finalidad de todo entrenamiento de la voz es que el espectador no solo escuche, sino que también se sienta rodeado, envuelto por la voz del actor. Lo importante además es que el actor produzca sonidos y entonaciones que el espectador sea incapaz de imitar. Para que la voz esté perfectamente entrenada, tienen que ocurrir dos condiciones. La primera, la amplificación del sonido por medio de los resonadores fisiológicos. La segunda, la columna de aire tiene que salir con fuerza y sin ningún obstáculo, para lo cual la laringe tiene que estar abierta y las mandíbulas relajadas y suficientemente abiertas. Los resonadores de la voz, según Grotowski. La función de los resonadores es amplificar la conducción de la voz emitida. Comprimen la columna de aire en una parte del cuerpo determinada para amplificar la voz. Subjetivamente se tiene la impresión de estar hablando con esa parte del cuerpo. Hay un número ilimitado de resonadores que dependen del control que el actor tenga sobre su cuerpo. Estos son algunos de los resonadores posibles. Ejercicio número 1. Parte superior de la cabeza, el más empleado en el teatro occidental. Funciona por la presión del aire hacia la parte frontal de la cabeza. Se advierte fácilmente colocando la mano en la frente y emitiendo la consonante M. Percibiéndose una vibración clara, se debe sentir la corriente del aire que pasa hacia la frente y que golpea la parte superior de la cabeza, sintiéndose subjetivamente que la boca está situada ahí exactamente. Ejercicio número 2. El resonador pectoral casi nunca se usa conscientemente. Se utiliza cuando se habla en un registro bajo. Se verifica su efecto colocando una mano en el pecho y se debe sentir que la boca está situada en ese lugar. Ejercicio número 3. El resonador nasal funciona automáticamente con el fonema N. Las escuelas teatrales clásicas lo detestan y destierran su uso, pero puede utilizarse como una caracterización de un personaje o de una parte de su papel. Ejercicio número 4. El resonador de la laringe es propio del teatro africano y del oriental. Recuerda el rugido o la voz de animales salvajes. Realmente Grotowski considera que la posibilidad más creativa y completa es cuando el actor utiliza todo su cuerpo como un resonador, que se consigue cuando un actor puede utilizar a la vez los resonadores altos de la cabeza y el pectoral. En tono alto se usa el resonador de la cabeza, pero el actor concentra el aire en el inactivo, en ese momento, el pecho. Lo contrario se produce cuando se habla en tono bajo. Grotowski llama a esta difícil técnica
el resonador total. Esta última respiración, la respiración total, es la más adecuada para el trabajo del actor o la actriz. Ahora, no se puede ser estrictos en ese sentido, pues debemos tener presente que la respiración también varía según las condiciones fisiológicas de cada persona. Sumado a ello, las acciones físicas que realiza sobre el escenario van a exigir tipos de respiración diferentes. Pero, en un principio, es necesario acostumbrarse a la respiración total. De esta manera, logramos ser conscientes y entrenar los órganos de la respiración. Ahora bien, ¿de dónde sale la voz de los personajes? Para responder a esta pregunta es importante mencionar que todo acto del habla, aparte de revelar la carga cultural, ideológica y psíquica de los hablantes, conjunta la capacidad psicolingüística de los individuos con el contexto histórico-social que los mueve a hablar, a interrelacionarse verbalmente y a comprometerse con la realidad que les toca vivir. Semejante compromiso obliga a los sujetos a hacerse responsables de lo que dicen, de cómo, cuándo y dónde y ante quiénes lo dicen. Una de las condiciones necesarias para la buena representación teatral es que el espectador escuche, y escuche bien, con claridad, nitidez y persuasión, incluso doblemente persuadido. 1, porque entiende lo que se le dice, y 2, porque se conmueve con placer o con pesadumbre justamente por lo que se le dice y por cómo se le dice. Esto significa que, por parte del actor, debe decirse o pronunciarse y, a la vez, interpretarse o entonarse adecuadamente todo lo que se le transmite al espectador. Al respecto, conversamos con algunos directores de teatro de la ciudad y del departamento sobre cómo preparan la voz del acto teatral, y esto fue lo que nos compartieron. Hola, soy Diego Saldarriaga, actor, director y cofundador de la compañía Teatriados de la ciudad de Medellín. Muchas veces cuando nos enfrentamos a un personaje, como actores o como actrices, sabemos que nos debemos poner en los zapatos del personaje, pero también sabemos que nos debemos poner en la voz del personaje. Y muchas veces algunos actores o actrices empiezan a impostar una voz al tiempo que se están aprendiendo el texto. Luego esto se les convierte en una dificultad porque no logran encontrar o no logran escuchar al personaje en la voz que están impostando. Entonces, cuando ocurre esto, yo como director le pido a mis actores o actrices, les pido que mientras están aprendiendo el texto, todo el tiempo lo hablen con la voz propia, con su propio acento, si es paisa, lo que sea, que conversen con ese texto y que expongan ese texto a la calle. Por ejemplo, les pido a los actores que vayan y partes del texto que puedan repetir, digamos, en la tienda, comprando una bolsa de leche, digan ese texto, pero con todo su acento, con toda su tranquilidad, con toda su naturalidad. Y en esa medida, cuando van aprendiéndose el texto, van comprendiendo realmente qué es lo que dice el personaje, van encontrando esa voz. La voz misma se empieza a colocar, pero sin forzarse. Y es precisamente porque lo enfrentamos, ponemos a disposición todo nuestro cuerpo y toda la naturalidad de nuestra voz, la ponemos a disposición de ese personaje, vamos comprendiendo realmente qué es lo que dice el personaje, y en esa medida la voz misma va encontrando la curva, el tono, la melodía para que el personaje pueda hablar. Y no se convierte en una cosa de forma, sino una cosa realmente que empieza a incorporarse en el actor para ponerlo a disposición del personaje. Entonces la invitación es esa, que cuando enfrenten un personaje, desde la voz, permítanse aprender el texto, permitan entenderlo desde su propia voz, y esto va a ayudar muchísimo a ir encontrando el camino y la forma del personaje. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Cano, pertenezco a la Corporación Hermetus y hago la dirección artística. Y también estoy a cargo del proceso de Pandora Centro Agrocultural. Les voy a compartir un ejercicio de un taller que recibí con una rusa que se llama Ana Demidova, del grupo Atis Teatro, que trabaja con Teodoros Terzopoulos. Ella nos hizo un trabajo muy especial desde lo interior del actor. Entonces lo primero que nos ponía a hacer era que nos hizo ubicar cada uno de los chakras, a sentirlo, estar en la postura, esta postura de barba, ¿cierto? Que es esta postura de tener cadera, ¿cierto? Entonces esta postura, tenerla un rato y empezar a ubicar cada uno de los chakras. Después de que hacemos eso,
ella nos ponía a pensar en un color y en una flor. Entonces recuerdo mucho, y es un ejercicio que yo adapté a mis rutinas de trabajo, y es que acá nace una flor blanca. Entonces cuando nace esa flor blanca, tú la proyectas esa flor al público. Entonces cuando tú hablas y hablas con esa flor blanca, le pasa otra cosa a tu tono muscular, a tu tono de voz, a la entrega de tu expresión. Y nos hacía que pensáramos en una flor roja en este chakra que tiene que ver con todo el chakra de la vitalidad, ¿cierto? Con todo el chakra de la sexualidad, y que tiene que ver con toda la energía puesta para el ejercicio en ese enraizamiento que, repito, es muy barbiano, muy de Eugenio Barba. Entonces cuando tú piensas también en esa flor roja, le das un piso a los textos que dices, y eso te posibilita proyección. Lo último que yo tengo muy adaptado es que ella nos hacía pensar en el espectador que yo quiero que vea mi obra hoy, en el espectador más importante para mí, lo pongo en la última fila y desde ahí le proyecto lo que yo tenga para decir. Entonces cuando yo hablo con esas dos flores, que es las que yo adapté, porque ella también nos hablaba de una flor morada aquí que se abre, entonces es una flor morada que se abre y ahí te da todo el contorno del espacio. Una flor blanca que te conecta con el público, pero una flor o una rosa roja que te enraiza. Eso te da una fuerza en el escenario y te hace proyectar. Hay que hablarle al último espectador, que en mi caso sería mi mamá, mi novio, mi amigo, un director que viene nuevo, un chico que me gusta, lo que sea. Tú tienes que poner allá quien quieres que te vea y a él le lanzas el texto. ¿Listo? Oíme, Neo. ¿Por qué me tantalizas así? ¿Por qué me punzas un instante y me dejas? ¿Por qué no sueles proseguir? ¿Por qué cesas ahora? ¿Será porque si duraras un solo instante más, me matarías? Estamos llegando al final de nuestra sesión número 4. Nos queda ahora tu ejercicio en casa. Para ello, te pedimos que pongas en práctica los conceptos explorados: dicción, articulación, vocalización y proyección. Y lo haremos a partir de un texto. Recuerda grabarte y enviarnos tu evidencia. Para este ejercicio proponemos el texto La Palabra de Pablo Neruda, el cual encontramos en su libro Confieso que he vivido. En primer lugar, te pedimos que pruebes una lectura en voz alta, tranquila, coherente y sin tropiezos. Seguidamente, la misma lectura la vamos a repetir, pero esta vez de una manera áfona, es decir, eliminando totalmente el sonido, letra a letra, sílaba a sílaba, exageradamente lenta y en una lectura muda. En tercer lugar, y aún sin la voz, exagera al máximo la ejecución de vocales y consonantes. Abre tu boca, los labios, el maxilar inferior y el velo del paladar. Por último, vamos a retornar a la voz. Prueba nuevamente y observa tu articulación con un volumen cotidiano. Percibirás claramente cierta facilidad en tu expresión oral, esto debido a la nivelación de vocales, consonantes y al apoyo seguro de finales de frase. Repite el ejercicio sentado, caminando, acostado, en diferentes distancias y ritmos, nuevamente sin voz y en los tiempos requeridos ya señalados.
Con estos apuntes damos por terminada esta provocación sobre dicción y proyección de la voz. Los esperamos en nuestro próximo contenido, Actos del Habla. Igualmente los invitamos para que nos envíen sus trabajos. Muchas gracias.